Ahora sí. Ya está. Bueno, continuamos con la segunda charla o conferencia que teníamos prevista para esta mañana. Voy a presentar al ponente, Pablo Rojo Platero. No se oye, ¿no? Yo no oigo más cerca. Sí, bueno, ahora sí. Porque me engañaba y decíais que se oía, no se oía nada. Bueno, Pablo Rojo Platero es abogado de formación, historiador de vocación y también por compromiso pues pertenece a un tipo a una asociación de este tipo. Pablo Rojo trabaja como abogado, es licenciado en Derecho, como he dicho, trabaja en Frigiliana y se dedica mucho al patrimonio industrial que le gusta, pero también el patrimonio rural, que es lo que en su pueblo trabaja, digamos. De ahí viene su gran experiencia en temas de patrimonio agrícola, rural, que es un patrimonio del que se está hablando hoy mucho también ya se habla mucho de patrimonio agrario, es una cosa que está surgiendo constantemente. Pablo es presidente de la asociación TA de Frigiliana, que es una asociación de defensa del patrimonio agrario, del patrimonio industrial, lo que se da por aquella zona oriental de la Sarquía. Y también, como he dicho, su pasión es la de historiador. Él tiene libros publicados muy conocidos, muy interesantes en la zona de la Sarquía. Sobre todo, tiene muchas cosas publicadas, pero sobre todo dos ámbitos en los que destacan son el estudio sobre los moriscos, que tanta importancia tiene en la Sarquía. Tiene un libro que hoy ya es un libro clásico en este tema, es el libro sobre la cabalgada de Frigiliana. Lo publicó en 2011 y es un libro bastante interesante sobre este aspecto de la rebelión de los moriscos. Es un poco anterior, porque los hechos que cuenta, pero ya estamos viendo el problema que había con los moriscos en la Sarquía y en esta zona. Y luego la otra parte que él trabaja en historia pues es la de patrimonio industrial. Tiene dos libros hasta ahora publicados. Un libro precioso que a mí me encanta es Las fábricas de la luz, la llegada de la electricidad a la comarca de la Sarquía, que publicó en 2019. Y tiene otro, el reciente, publicado por la Diputación hace unos meses, en este mismo año, que es El ingenio de Frigiliana y las maquinillas azucareras. Bueno, sin más, le voy a pasar de la palabra a él, que nos va a hablar sobre aspectos de su trabajo, sobre aspectos jurídicos del patrimonio industrial relacionados con el trabajo que él desarrolla, como he dicho ya, pero también sobre su labor en la asociación Frigiliana. Nada, Pablo, te paso la palabra. Sí, a ver si alguien nos puede hacer una foto que quiere sacar. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a poner de pie porque el anterior ponente lo ha hecho fantásticamente y quiero estar a la altura. Bueno, pues yo soy abogado de profesión, historiador de vocación y pese a mi insultante juventud, el próximo lunes participo en un acto de homenaje que nos hacen en el Colegio de Abogados, en la aula magna de la Facultad de Derecho, a los 25 años de colegiación. O sea que no soy tan joven como para. Bueno, el aspecto legal del tema de la arquitectura en el ámbito rural puede parecer algo bastante farragoso o quizá un poco aburrido, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros estamos aquí, que vamos al campo, vemos, hay un montón de molinos, de lagares, fábricas de electricidad, un montón de elementos del patrimonio industrial que están en
mal estado de conservación y enseguida nos animamos a ver si esto se puede recuperar. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la ley respecto a todo este tipo de construcciones? Construcciones que son gran parte del patrimonio industrial que queda, digamos, virgen en el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque son estos ámbitos rurales donde no ha habido una intervención humana posterior. En muchos casos el suelo urbano está muy sujeto a especulación, a reutilización para construir viviendas y tal. Pues gran parte de ese patrimonio industrial o etnográfico o histórico que tenemos, si no es de gran relevancia e importancia, pues resulta que desaparece por el tema de la presión urbanística. En el ámbito rural quedan muchas cosas muy interesantes, pero ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Bueno, pues hace un par de años, escaso, que entró en vigor el nuevo reglamento que desarrolla la lista, que es la también nueva ley del suelo de Andalucía. Uno de los problemas que este reglamento tendría que haber solucionado es precisamente el tema de las construcciones que están en lo que ahora se llama otra vez suelo rústico. Aquí las leyes, como sabéis, van cambiando de año en año prácticamente, y lo que se llamaba suelo rústico pasó con la nueva legislación en 2002, creo que fue, a llamarse suelo no urbanizable común, y ahora vuelve a llamarse suelo rústico. Igual que lo del bachillerato, el PO, el BUFO, el que van poniendo las cosas, la selectividad, pues los nombres van volviendo. Bueno, pues ¿qué pasa? Que las construcciones que están fuera del ámbito urbano, pues resulta de que cuando estaban en un mal estado de conservación, pues era muy complicado recuperarlas, sobre todo cuando faltaba la cubierta del edificio. La ley 7/2002, que era la ley de ordenación urbanística de Andalucía, y también su reglamento que se desarrolló luego, más algunas reformas que hubo legales, pues resulta de que no se daba una respuesta clara al respecto. Pero básicamente lo que se daba a entender es que una edificación que tenía un estado de ruina estaba siempre hablando dentro del ámbito del suelo rústico, o como se llamaba entonces, suelo no urbanizable. Pues estaba condenada a la desaparición. Como esto es un poco, el tema legal es un poco peñazo, lo sé, bueno, pues he ilustrado la charla con algunas imágenes de estas construcciones, ¿verdad? Que a mí me encantan. Yo soy el tonto de los paleones, o sea, yo veo cualquier edificio, por ejemplo, esto era una casita unida al ámbito de labores polivareras, ¿no? Pues yo siempre mi afán es recuperar este tipo de construcciones. No se puede hacer con todo porque obviamente no es un millonario, pero la verdad que personalmente sí he podido recuperar algunas de estas construcciones, y algo que me son grandes satisfacciones verlas después en pie, después de que la ley te ponga tantas pegas, ¿no?, para poder hacer esta rehabilitación. El legislador condenaba entonces, como hemos dicho, a la desaparición a estas construcciones. Bueno, pues resulta que cuando entra en vigor el nuevo reglamento, esperábamos soluciones, porque había, digamos, cierta inquietud, se había hecho llegar al legislador. Cuando hablamos del legislador, estamos hablando del legislador autonómico, porque las competencias sobre urbanismo son competencias en parte derivadas a las comunidades autónomas. Hay una legislación estatal básica, luego un desarrollo autonómico. Esto también os comento que es algo que yo he trabajado, porque dentro de mi función como abogado ha estado en muchos casos defender asuntos relacionados con construcciones de este tipo, gente que ha hecho rehabilitaciones sin licencia de obra y que se ha encontrado con serios problemas legales, como veremos ahora. Esto es Tablate, no sé si lo conocéis. Esto está en la provincia de Granada, que es un pueblo entero abandonado, con unas construcciones fantásticas, incluida una iglesia
del siglo XVI, creo que es, y es un pueblo que está en absoluta, no sé si se ve bien, en absoluto estado de ruina. Aparte, los técnicos de los ayuntamientos y los técnicos de las juntas suelen ser bastante restrictivos a la hora de aplicar la ley. O sea, como ha habido este boom de construcciones en el campo, no sé si sois conscientes, pero ha habido muchas denuncias por parte de grupos ecologistas incluso, porque los ayuntamientos, bueno, pese a que la ley ya está del año 2002, que prohibía la construcción de viviendas fuera del ámbito urbano, pues los ayuntamientos hacían caso omiso. Se llegaba el vecino del pueblo y se iba al político de turno, al alcalde muchas veces, ¿no? Y pues, yo quiero hacer un cortijillo en lo mío porque para alquilar. Bueno, pues tú pide una licencia de apelo de labranza y luego haces lo que quieras y tú tiras para adelante. Es decir, después hubo consecuencias también, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley cada vez ha sido más restrictiva, si bien nunca se llegó a aplicar totalmente, ¿no? Hasta que empezaron a llegar las denuncias a Fiscalía y los juzgados empezaron a actuar, entonces ya es cuando se vio el problema. El borrador cero. Pues el borrador cero, que es algo tan reciente como febrero del año 2022, hace una introducción estupenda que nos daba muchas esperanzas a la hora de ver que se podía hacer algo realmente con estas construcciones. Decía que las edificaciones ubicadas en suelo rústico existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1975 de reforma sobre el régimen del suelo de ordenación urbana podrán realizar, previas las autorizaciones y licencias correspondientes, obras de rehabilitación, reconstrucción y ampliación, siempre que se mantengan las características esenciales del edificio, del lugar, de su tipología originaria. Quiere decir que aquí nos están abriendo la mano para que todas estas construcciones, pues aquí entra todo, entran molinos, entran lagares, casas de labor, todos estos edificios se pudieran recuperar legalmente. Incluso parece que se le daba cierta importancia al tema de las características, la tipología. Había una cierta sensibilidad por parte del legislador, que en principio no tiene por qué tener conocimiento ni criterio respecto a temas de patrimonio, porque es un legislador de urbanismo, pues parece que había cierto interés. Y cuando este borrador se publica, pues estamos todos muy contentos. De hecho, yo creo que lo comenté con algunos compañeros, ¿no? que parecía que esto iba a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí hay una serie de cambios, siempre son cambios políticos y cambios de técnicos. Y aquí la persona que estaba llevando el tema de la creación del reglamento, pues la cambian de puesto, entra otra persona, que además parece que alguien de la vieja escuela, de los que habían estado anteriormente en la redacción y aplicación del reglamento antiguo. Y yo creo que además esto es algo que ocurre sin que los políticos se enteren de un pimiento, porque esto te cambia un artículo, además el reglamento es algo muy farragoso, es un libro de texto de urbanismo, o sea, está todo regulado al dedillo. Entonces, con que te cambien, te pueden cambiar con una palabra, con una interjección o con una palabra, te cambian todo un texto, como veremos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta referencia que había a la rehabilitación y reconstrucción, aquí la terminología es muy importante, reconstrucción de edificaciones en fuera de ordenación, ha desaparecido. Tenemos que tener en cuenta que hay un criterio fundamental a la hora de dividir las construcciones que están en suelo rústico en base a su antigüedad. Las construcciones que son anteriores al año 1975 se entiende que están en situación de fuera de ordenación. Quiere decir que son construcciones que hoy en día no serían autorizables, porque hoy en día no hay nada autorizable en el campo, pero que se equiparan a construcciones con licencia de obras. Esto nos da cierta ventaja a la hora de pedir una licencia para acondicionar espacios interiores,
para hacer algunas cositas, ¿vale? Lo que sea anterior al 75. Y lo que sea posterior a esa fecha se encuentra en situación de asimilado afuera de la ordenación, que es, digamos, situación parecida, pero con unas condiciones desfavorables. A la hora de... solo se pueden hacer ciertas horas de mantenimiento. Entonces, todas estas construcciones de las que estamos hablando, molinos, lagares, etcétera, son construcciones que estarían fuera de la ordenación, que es una situación jurídica favorable. ¿Qué pasa? Que aquí la terminología es la que nos va a decir por qué, cuando no tenemos una cubierta de un edificio, no tenemos nada, ni dentro ni fuera de la ordenación. Lo vamos a ver ahora. Aquí nos dice la lista que se pueden realizar obras de reparación y conservación, y aquellas que exijan la habitabilidad u utilización conforme a la estima establecida. Quiere decirse que obras de reparación y conservación son las únicas que se permiten en este tipo de construcción. Aquí tenemos la mal llamada fábrica de la luz de Canilla, no sé si la conocéis. Además hicimos una jornada preciosa hace ya 2 años, ¿no? 22. Bueno, esto era el antiguo aserradero, un edificio industrial importantísimo que era un elemento consustancial a la sierra y que sería estupendo que se pudiera recuperar, porque era donde se explotaba toda la madera que salía de la sierra de Canilla. La fábrica de la luz era una parte del edificio, una pequeña central hidroeléctrica, pero que era una parte que está situada justamente al otro lado y que sí tiene cubierta, curiosamente. Pero esto era el aserradero. Bueno, pues aquí está el quid de la cuestión, la terminología que utiliza el reglamento, porque el diablo está en los detalles. ¿Qué nos dice? Que una edificación preexistente es aquella que cuenta con cubiertas y muros perimetrales, con independencia del cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Edificación preexistente. Dice cubierta y muros perimetrales. No dice cubierta o muros perimetrales. El cambio de esa I por una O, con eso solamente cambiaría todo. Pero si no tiene cubierta y muros perimetrales, no es una edificación preexistente. Todos estos edificios que estamos viendo aquí no son edificaciones preexistentes, que es absurdo. Pues eso es lo que dice el legislador. Eso no existe, ¿vale? Y una reconstrucción que es una actuación encargada a volver a construir una edificación ya derruida. A los efectos de este reglamento, toda actuación sobre una edificación preexistente que carezca de cubierta y muros perimetrales, que ya es absurdo la relación, porque una edificación preexistente que carezca de cubierta y muros perimetrales no es una edificación preexistente. Entonces, el mismo legislador aquí, afinando y rizando los rizos, se mete en órdenes generales, porque te está diciendo que una edificación resistente tiene que tener estos dos elementos. Y ahora, aquí te está diciendo que para que sobre una edificación resistente que agradezca no existe. ¿De qué me estás hablando? Es una reconstrucción. Y esta obra se someterá a los mismos requisitos que las actuaciones de nueva edificación. Quiere decirse que esto se puede hacer en suelo urbano, pero nunca en suelo rústico. Esto es un precioso cortijo muy pequeñito, porque no solamente los grandes edificios industriales o preindustriales que están en el campo deben de ser mantenidos y recuperados, sino también estas pequeñas construcciones. Este es un lagarito muy pequeño de una familia humilde, que bueno, que ahí está. Rehabilitación. Actuación sobre una edificación preexistente, ya hemos visto que no existe si no tiene cubierta, muros perimetrales, para recuperar condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad. ¿Vale? Esto tampoco podemos hacerlo sobre una construcción en suelo rústico. ¿Vale? Lo que sí podemos hacer son obras de conservación y mantenimiento, que es una actuación sobre una construcción o edificación preexistente para mantener y recuperar las condiciones de habitabilidad, seguridad. O sea, un cortijo viejo que tenga el techo, sí podríamos, por ejemplo, dotarlo de alumbrado eléctrico o de una instalación de agua, porque, digamos, no ha perdido las condiciones de habitabilidad y seguridad y salubridad. No podríamos reconvertir una cuadra antigua en un cortijo,
porque no era el fin para el que estaba construido. Pero sí podemos hacer algunas cositas, siempre y cuando tengamos la cubierta y tengamos los muros perimetrales. Esto es en Tablate, que yo estoy tomando como ejemplo, como estáis viendo, elementos del entorno de donde yo estoy ubicado, ¿vale? Porque también es bueno que lo conozcáis, la parte de Frigiliana, Torró, Cómpeta, Nerja, y también la parte de la costa de Granada, porque es una zona muy interesante que también es poco conocida, y mirad las maravillas que tenemos aquí. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no cabe rehabilitar, no solo reconstruir, sino rehabilitar un edificio que carezca de cubierta. No es posible. O sea, el reglamento nos ha echado un jarro de agua fría a todas las personas que estábamos luchando desde asociaciones, se hizo un escrito realmente hace unos 3 años, que preparamos un escrito incluso y lo presentamos a la Delegación Territorial de Málaga para poner el acento sobre este tema, ¿no? Me parecía que era importante. El legislador, además, en los textos, y si vemos los expedientes que se tramitan en los ayuntamientos respecto a la escuela de ordenación y sancionadores, etc., la intención que tiene es que estas construcciones además desaparezcan. Es la finalidad que tiene la ley, que cualquier construcción que no esté dentro del ámbito del suelo urbano desaparezca. Entonces, yo es algo que realmente no comprendo. Esto es otro conjuntivo, esto realmente, esto es aquí un conjunto que tiene un lagar, un molino de aceite y alguna otra, creo que hay un par de hornos también, de pan. Esto es una preciosidad de sitio. Además, estos espacios que precisamente están sin rehabilitar y que carecen de cubierta, son, digamos, las construcciones donde quedan los elementos más puros de la esencia de las construcciones tradicionales, porque no han sido reformados o reconstruidos para darle otro uso en los últimos años. En zonas donde la presión urbanística ha sido mayor, pues muchos de estos cortijos se han remozado y se han reconvertido, han perdido su esencia, porque se han utilizado para temas de turismo y tal. Y estas construcciones, precisamente, pues hay maravillas auténticas en el campo. Hay compañeros que se dedican a recorrer los campos y hacen fotografías, levantan planos, y hay por ahí unas páginas de Facebook muy interesantes donde nos dan cuenta de todo este patrimonio etnográfico e histórico que tenemos en nuestros campos. Bueno, pues entiendo que el legislador debe de tener en cuenta estas cuestiones. El valor de estos edificios industriales, estas construcciones eran articuladoras del territorio, estaban situados al pie de los caminos, había edificios interesantísimos, como esta casa de labor. Esto es un cortijo precioso que se llama el Cortijo del Francés, que está en Colmenar, que además está junto a un impresionante yacimiento arqueológico de época medieval. Y este edificio tiene una era preciosa delante. Este edificio ya le falta parte de la cubierta. Hay una parte que el propietario la conserva y otra que no tiene cubierta. Esas cubiertas no se pueden reponer. Las casas lagares, este cortijo además, este es de mi propiedad, lo adquirí Antonio lo conoce, hace poco tiempo, porque yo pasaba por delante de esta construcción y me daba una pena terrible. Era uno de los cortijos más bonitos que hay en el campo entre Torró, Frigiliana y Cómpeta. Además tiene una historia fantástica. Esto fue propiedad de Antonio Campos Garín, era el marqués de Innate. Esta fue propiedad suya y luego pasó a una familia de Cómpeta. Entonces aquí podemos ver la imagen de cómo estaba en los años 50, esto de vino en ruinas,
esta cubierta que tenemos delante es la única que se conservaba. Gracias a eso he podido rehabilitarlo, que hace 2 días me han dado la licencia de obra para poder rehabilitar después de un proceso de un par de años, pero porque quedan parte de las cubiertas. Pero si veis esta edificación que hay aquí a la derecha, veis que hay una cosa que no se ve la cubierta, porque era una cubierta que estaba en un agua y que era como plana, ¿verdad? Pues esa habitación me ha dicho que no se puede rehabilitar porque le falta la cubierta. Entonces, efectivamente, le falta la cubierta. Entonces, eso he tenido que incluirlo dentro del proyecto como un patio. Eso tiene sus ventanas, sus puertas, pero no se puede rehabilitar porque le falta la cubierta. Y encima agradecido a los técnicos de Torró, porque la verdad es que son bastante comprensivos y han puesto fácil. Esto en Frigiliana sería imposible. Aquí en mi pueblo donde yo trabajo, como ha habido tanto desmán urbanístico, los técnicos están contra la pared. Entonces no te dan licencia ni vamos para nada. Pues esto es, aquí este cortijo además tiene sus paseros, esto es precioso. Y estoy muy orgulloso de haberlo podido rehabilitar. Si os dais cuenta está exactamente igual, porque mira, aquí está el albañil colocando la chimenea, que no estaba. Esa chimenea tenía la parte de arriba, no existía. Y gracias a la fotografía de los años 50 hemos reconstruido la chimenea tal cual estaba en la fotografía. ¿Vale? Así de exhaustivo creo que hay que ser con este tipo de cosas. Las ventas son unos edificios importantísimos porque eran articuladores del territorio. Era donde los arrieros hacían noche y se tomaban su así de vino también, del terreno, ¿verdad? Esta venta, por ejemplo, está en el camino real que iba desde Frigiliana a Granada, ¿vale? La venta de Cebollero, que luego había otra venta más arriba, en Cómpeta, que era la venta de panaderos, que también es muy interesante. Pues este tipo de edificios, además, tienen otro problema, que es que están situados junto a los caminos reales. Los caminos reales son las llamadas vías pecuarias, que hay una ficción jurídica, que es que las vías pecuarias tienen una serie de métodos de anchura establecidos por ley. Cuando las vías pecuarias, ¿vamos bien, Antonio, el tiempo? ¿Sí? Las vías pecuarias es una cosa que viene de Castilla, eso no existía en el territorio conquistado, pasado de Peñaperro. Es una figura jurídica relacionada con el tema del comercio, el tema de la mesta y de las ovejas, de la lana, una serie de derechos que tenían los pastores para que su ganado pudiese pastar a ambos lados del camino con una anchura legal importante para poder traer el ganado de un sitio a otro. No podían llevar el ganado sin tener de comer, hacían grandes recorridos, y claro, tenían un derecho legal para que su ganado comiese alrededor del camino. O sea, hay una anchura legal que en este tipo de caminos tan estrechitos son 20 metros de anchura. Entonces, estas construcciones están incluidas dentro de la vía pecuaria. Y para el legislador, está invadiendo el dominio público. O sea, estas construcciones están dentro del dominio público. Cuando la catalogación, el inventariado y amejoramiento de las vías pecuarias realmente se hizo mucho después, se hizo en los años 70 del siglo XX. Pues cuando tú vas a rehabilitar una construcción de este tipo, te dicen además que esto está en suelo, está en dominio público. Lo mismo ocurre con este tipo de construcciones. Esto es la central hidroeléctrica de Nuestra Señora de los Ángeles. Su nombre técnico es Torrós 3, que está situada en el cauce del río Paramalá, término de Cómpeta. Esta es la central hidroeléctrica que se crea en 1903 para dar electricidad a toda la parte de la Axarquía oriental, los pueblos de Frigiliana y Torró. Un edificio precioso que está construido además con un gusto excelente, con ciertos elementos arquitectónicos modernistas. Pues este edificio está condenado también a desaparecer porque carece de cubierta. Y además se encuentra, igual que las almazaras, que los molinos, todo lo que tenía un aprovechamiento hidráulico está justo al pie de los ríos.
¿Qué pasa? Que esto está ahora mismo también en dominio público de tal. Yo entiendo que estos edificios tienen un importante valor histórico, etnográfico, y esto es patrimonio industrial, porque hay 2 o 3 centrales hidroeléctricas que quedan en la comarca que merece la pena que sean recuperadas. Y esta sería una de ellas. Este caso sangrante, que además algunos por aquí conocéis, ¿verdad?, de San Modesto, que es la central de que hay unos compañeros de Nerja también. Este edificio, además, está en suelo municipal, está en suelo del Ayuntamiento de Nerja. Y esto gracias, a raíz del libro que estuve preparando sobre el tema de las centrales hidroeléctricas, pues pude acceder al interior y vi que toda la maquinaria del edificio estaba en su interior. La central es lo que está aquí abajo, ¿vale? Lo que hay encima son las viviendas de los operarios. Pues esto hace años que yo estoy denunciando o poniendo de manifiesto ante el ayuntamiento que esto está allí y que esto tiene que ser recuperado. Porque yo no conozco que en la provincia haya ninguna central de estas características que conserve toda la maquinaria del principio del siglo XX. Esto, conforme se cerraron las puertas en el año 1963, creo que fue, cuando yo entré en el edificio, estaba exactamente igual. Conforme el último operario bajó la llave de corte, estaba todo. Una cosa increíble. Pues pasaron los años y se ha dado lugar a que esta cubierta haya colapsado. Además, yo sospecho que por culpa de una actividad del propio ayuntamiento, que hicieron unos movimientos de tierra junto a la pared del edificio y el canal de fuga de la fábrica lo llenaron de hormigón, porque había un boquete ahí muy feo. Esto hay que taparlo, y es el canal de fuga de las turbinas. Entonces metieron un pica para romper parte de la pared que está ahí al lado, para hacer más grandes los aparcamientos. Entonces me dice el muchacho que vivía encima, en la casa de arriba, dice: esto, hicieron ahí un boquete enorme y echaron todo el escombro dentro del agujero que había ahí, que era donde estaba el canal de fuga. Entonces, lo que ocurrió es que el edificio ha perdido pie, ha perdido equilibrio y ha colapsado la cubierta. O sea, se ha abierto las paredes del edificio. Ellos dicen que no, que esto es que se ha caído porque se ha caído, pero bueno. Vale, mira, esto es un servidor para que veáis lo que había dentro del edificio. Realmente impresionante. Los 2 grupos de turbinas, el panel de control, el transformador. Y yo estoy ahí no porque sea muy bonito, ni muy guapo, porque para que veáis el tamaño que tiene la maquinaria. Las turbinas, que son turbinas del año 1900, una del siglo XIX y la otra de 1925, creo. Estos edificios, esto está en suelo municipal. Entiendo que sería más fácil que se pudiese rehabilitar. De hecho, hay un proyecto para rehabilitarlo, que el Ayuntamiento de Nerja ha vendido varias veces ya por internet, pero esto sigue como estaba. Esto le han puesto un entablado de madera, pero la maquinaria está a merced de la lluvia y de los elementos. O sea, esto ahora mismo está todo, como mínimo, totalmente oxidado. No solamente hay molinos, hay centrales hidroeléctricas, también hay edificios religiosos. Por ejemplo, esto es una ermitilla, que era la ermita de Nuestra Señora de las Caleras, que está vinculada a un lagar y a una era, donde hay documentación del siglo XVIII de que aquí se bailaban los verdiales y había una panda de los locos. Este edificio no se puede reconstruir porque le falta la cubierta. Tenemos otra vez el mismo caso. Bueno, pues como ya he comentado antes, este tipo de construcciones, precisamente por ser poco atractivas a nivel de explotación turística, pues han quedado ahí. Las centrales hidroeléctricas, los molinos, suelen estar en sitios umbríos, al pie de los ríos, donde a nadie le interesa luego reconstruirlos porque no tienen vistas, ¿verdad? Entonces, estos edificios precisamente son los más interesantes, los que no han sido modificados. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos hasta un barril,
hay recipientes para la manipulación de la pasa. ¿De tiempo cómo estamos, Antonio? ¿Terminando? Venga. Vamos enseguida. Venga, pues iba diciendo que estos edificios son interesantísimos y te lo encuentras al Salto de Marta, donde caminas por el espejo. Es curioso que junto a estas construcciones te encuentras al lado, en la misma parcela incluso, edificios de nueva planta que han sido construidos hace 8 o 10 años y que con licencia espuria, licencia de apero de labranza, de almacenes, se han hecho auténticos chalets. Como decía, es muy gracioso una denuncia que puso Gena, la organización ecologista esta de la Sarquía, que puso que se veía una construcción que era un palacio realmente, y decía mansión de apero de labranza, ¿no? Que tenía su rollo. Además era de un cliente mío, además me tocó defenderla después judicialmente, la mansión de apero de labranza, ¿vale? Y esta la hicieron con una licencia para rehabilitar una calera, ¿vale? Y era una mansión de apero de labranza. Y sigue ahí, ¿no? Y sigue ahí. Hice mi trabajo y lo hice bien. Bueno, en cambio estas construcciones que no han sido modificadas y que por dejadez de los dueños pues han quedado ahí y se les ha caído la cubierta, pues no pueden ser reconstruidas. Vale, este edificio es muy interesante. Esto, aquí se llega después de 1 hora andando por un camino. Aquí no hay acceso por carril para vehículos, ¿vale? Esto está ahí porque no se puede acceder. Está en un sitio remoto. Y aquí hay un molino de aceite. Hay este chalet estaba electrificado. Aquí tenía luz eléctrica, una cosa rarísima. Porque era el chalet donde iban los ingenieros de la eléctrica. Iban a pasar las vacaciones. O sea, un edificio de uso recreativo, una cosa muy rara, en los años 30-40 del siglo pasado, donde el campo era todo casa de labor, edificios industriales o preindustriales, pero este era un chalet en mitad de la sierra de Pompe. Está ahí por eso, porque no se puede llegar. Aquí tenemos también. Bueno, esto creo que lo hemos puesto antes, ¿no? ¿No? Esto no es algo, pero esto es la venta de panadero. Esto es que me equivoco yo. Esto es otra de las ventas de las que hablábamos antes. Edificios interesantísimos que tampoco se pueden rehabilitar. Efectivamente, el reglamento hace una cosa muy interesante, que es que habla de los catálogos municipales. El catálogo municipal, efectivamente, sería la solución para este tipo de construcciones, porque te hablan de que deberán de recoger todas estas construcciones, no solo casas, sino también beber un poco de agua. Decía que no solamente se refiere a construcciones o edificios, sino también las acequias, las escaleras, los hornos de pan, todos esos elementos en teoría deben entrar en este reglamento. También tengo que decir que en algunos municipios, por ejemplo, sí se ha hecho un gran trabajo a este respecto, y los planes generales de ordenación urbana han recogido todos estos elementos etnográficos para su protección y se les ha dado una posibilidad de rehabilitarlos y aprobados por la Junta de Andalucía. Hablo del caso por ejemplo, de Arenas, que sí cuenta con una protección para todos estos elementos y que fue redactado por la Diputación precisamente. O sea que las cosas, haciéndolas bien, se pueden hacer. Hay una solución para estos edificios, que sería la catalogación y la inclusión dentro de estos inventarios. Pero ¿qué pasa? Que esto está en manos de los políticos. Y si tú vas al concejal de urbanismo o al alcalde del pueblo y le dices que estos cortijos viejos o estos molinos los quieres proteger y que hay que hacer un catálogo que cuesta hacerlo, hay que dinero, pues posiblemente te va a decir el alcalde de turno que tú, si le quieres echar el techo, te lo eches, que no pasa nada. Pero que el dinero que cuesta redactar este proyecto, pues se lo gasta en la fiesta o en la feria, que es mucho más rentable.
Entonces estamos dejando en manos de los políticos que van y vienen, que hay buenos y malos como en todas partes, pues que estos edificios se protejan, cuando tendría que ser al revés. Tendría que ser que por definición estos edificios estuviesen protegidos y se pudieran rehabilitar del modo que hemos explicado antes. Sería lo interesante. Y además haciendo un cierto control exhaustivo sobre cómo se hace esta rehabilitación. Aquí tenemos a Sebastián, que es blanqueador de Frigiliana, que está aplicando cal en otro de los edificios que yo personalmente he podido rehabilitar. ¿Vale? Que se haga un estudio realmente de cada construcción y que se permita que se dote de servicios para darle otro uso. Al final hay que darle un uso. No se puede tener cerrado un edificio. Hay que sacarle un rendimiento, en cierto modo. Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, ¿qué nos pasa si le echamos el techo al molino del abuelo? Vamos todos los nietos, vamos al cortijo, hacemos una comida allí y nos vamos a poner a hacerle obra al cortijo y le echamos los techos. Pues tenemos un montón de consecuencias civiles y penales. ¿Podemos ir a la cárcel? Podemos ir a la cárcel, ¿vale? El 319 del Código Penal nos habla del delito contra la ordenación del territorio, que además es un tipo penal abierto, donde no nos dice exactamente qué es lo que es un delito o lo que no. Es un tipo penal que el que sea muy malo y haga cosas muy malas respecto al tema de construcciones en el campo, tiene pena de prisión, ¿vale? De 1 a 3 años, ¿vale? Y más la demolición de la obra. ¿Vamos a ir a prisión? Pues posiblemente no, pero nos van a pasar muchas cosas. Vamos a tener por una parte un expediente sancionador del ayuntamiento y a la vez nos van a abrir otro expediente que es el EPLUR, que es el expediente de protección de la legalidad urbanística. Nos van a cortar la luz, nos van a cortar el agua y nos pueden imponer multas coercitivas. Todo esto por echar los techos de un cortijo viejo. Puede ocurrir, ¿eh? Esto era el alambique de aguardiente que os he enseñado antes. Esto es una construcción que yo rehabilité con licencia de obra después de mucho trabajo con la ley antigua y haciendo esto como una rehabilitación de una pera de labranza, porque legalmente aquí se podía construir una pera de labranza. De lo que hice fue pedir una licencia para rehabilitar y me empleé a fondo en recuperar todos los muros antiguos y veis cómo ha quedado. Yo creo que esto no es un delito precisamente contra la ordenación del territorio, ¿verdad? Bueno, pues llega el Seprona, nos manda al ayuntamiento, nos abren estos expedientes, nos ponen multas coercitivas y luego nos mandan al juzgado. La Junta de Andalucía hace un informe súper exhaustivo, hacen un escarnio, o sea, se lo trabajan muy bien y nos mandan estas cosas. Esto es parte de un informe de un montón de páginas, de un caso real, de un cortijo en Torrón, un cortijo más precioso, con mucha historia. Y son los hijos de los dueños, son ya dos octogenarios que le echan los techos, ¿ves? Y aquí se ve la construcción, la parte que tenía cubierta y la parte que no. O sea, hay una parte del edificio que tenía cubierta, pero ellos han repuesto las cubiertas que faltaban, ¿de acuerdo? Y esto está pendiente de un juicio. Esto es un caso real que todavía no sabemos lo que va a pasar. Y este es el escrito de acusación del fiscal. Esto es un caso real que tengo en el despacho. Y le están pidiendo a cada uno de los dos, he tapado por supuesto los dos personales de los clientes, ¿vale? Le están pidiendo 2 años de prisión a cada uno de ellos. O sea, si el juez acoge la tesis del fiscal, que no ocurre, estos hombres, estas personas van a la cárcel. Y estos no han arreglado la enramada, han hecho una piscina que ya han demolido, pero tienen los techos hechos, ¿vale? Y esto se merece que el legislador les meta 2 años de prisión, ¿vale? Bueno, para terminar, bueno, simplemente no sé si ya lo ha comentado, sí.
¿No? ¿Comento algo o no? Bueno, se ha redactado un pequeño documento donde se recogen estas y otras inquietudes, porque creemos interesante que desde el ámbito de esta charla, de este grupo de asociaciones, se haga llegar al legislador, se haga llegar a la Junta de Andalucía estas inquietudes y la necesidad de darle una solución a este problema para que podamos recuperar parte de este patrimonio histórico, cultural, etnográfico, industrial, ¿vale? Y yo creo que esto es bueno para todos, es bueno para los pueblos, para las comarcas, sobre todo del interior, donde estos serían reclamos a nivel de turismo rural, temas de etnografía. Creemos que es interesante que esta propuesta se haga llegar al legislador y a los políticos, que son los que, en definitiva, son los que deciden. Y termino con esta imagen tan bonita del Cortijo del Daire, que está en Cómpeta, en la Sierra de Cómpeta, que es otro edificio que, como veis, está condenado a desaparecer, ¿vale? Y no tengo mucho más que decir. Muchas gracias, espero no haber sido muy pesado.